da mucho gusto que tanto el museo como el arqueólogo que ya tienen años trabajando en el sitio, pues nos acompañan esa noche, también a las personas que nos están viendo en línea. Agradecemos a ustedes que lograron llegar aquí a pesar de estar sitiados ahorita con el plantón. Eh, es muy conocido la importancia de la ciudad mixteca de Tututepec durante el posclásico. En poco tiempo, en el posclásico tardío, Tututepec creció a ser una de las ciudades más grandes y poderosas de lo que hoy es Oaxaca. Y siempre pues intriga la evidencia arqueológica que puede generarse con la investigación sobre cómo se generó, cómo se creó, cómo se fundó esa ciudad y cómo creció tan rápido. Pero también en el quehacer arqueológico es cada vez más importante que los resultados no sean solamente un ejercicio académico, sino también un compartir, un diálogo con las personas que son los herederos de las culturas que se están investigando. Afortunadamente en las últimas décadas hemos estado viendo un cambio en ese paradigma donde cada vez más los museos comunitarios y las comunidades actuales se involucran en la difusión de la información que ese tipo de proyectos generan, incluso a veces en la planeación de los proyectos mismos también. Entonces, por esa razón también me da mucho gusto que justamente ahorita tenemos los dos representantes que nos van a hablar sobre su participación, su involucramiento, su presencia en el Museo de San Pedro Tututepec y en el sitio o en el subsuelo de la comunidad actual. Paso entonces la palabra a Mark Levine y a Raúl López Nicolás para platicarnos de sus proyectos. Muchas gracias. Gracias Sebastián. Es un placer estar aquí, estamos muy agradecidos y es muy divertido también porque es la primera oportunidad que he tenido. ¿Mm? Un paréntesis nada más. Vamos a presentar primero a nuestra mesa de presidium. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde-noche. Ya tuve la oportunidad y el honor de poder platicar con ambos y la verdad es que lo que nos vienen a platicar hoy está increíblemente interesante. Nos acompaña Raúl López Nicolás. Él es ingeniero en desarrollo comunitario. Actualmente es encargado del Museo Comunitario Yucusá, museo que resguarda varias piezas arqueológicas del periodo posclásico. Muchas gracias, Raúl. Y nos acompaña Mark. La investigación de Mark se centra en la arqueología mesoamericana, especialmente en el estado de Oaxaca. Dirigió trabajos de campo en Monte Albán, que incluyó prospección geofísica y mapeo digital de la plaza principal del sitio. También ha desarrollado un proyecto de investigación, que es de lo que nos va a platicar hoy, a lo largo de lo que es Tututepec, capital del posclásico tardío. Esta investigación analiza la naturaleza de la economía política de Tututepec, la desigualdad social y el papel de la capital en el panorama político más amplio de la Mesoamérica posclásica. Él también se desempeña como curador asociado de arqueología en el Museo Sam Noble, que alberga la mayor colección arqueológica del estado de Oklahoma. Muchas gracias. Gracias. Estamos muy agradecidos de estar aquí y como dije antes es muy divertido para nosotros compartir una plática así. Es la primera vez que hemos tenido la oportunidad. Entonces, gracias. Uh, bueno, vamos a correr un rato de tiempo aquí hablando de los 20 años de investigaciones arqueológicas en Yucusá o Tututepec. Y luego mi colega va a hablar de la colaboración con el Museo Comunitario y su papel en la comunidad. Entonces, esos son los temas aquí. Primero voy a hablar un poco en términos generales de
el lugar, la ubicación de la capital y la arqueología de Tututepec y los hallazgos o resultados más destacados de este trabajo, incluso excavaciones y análisis de material. Y finalmente, mi colega ingeniero Raúl va a hablar de cómo el Museo Comunitario Yucusá y su papel en la comunidad actualmente. Bueno, entonces, muchos saben ya, pero Tututepec se ubica en la costa oaxaqueña, está allá donde está la Estrella Roja y está en los cerritos que está arriba del Río Verde inferior, una área muy fértil, y ya sabemos que históricamente fue productor de algodón hasta las 60, pero ya es una área cítrica, producen limón, papaya, pero sigue siendo una área muy fértil de producción agrícola. Bueno, antes que empecé de estudiar la arqueología de Tututepec, tuvimos mucha información de los fuentes etnográficos, etnohistóricos, digo, como las relaciones geográficas, pero también información de los códices. Y Tututepec apareció en 3 de los códices, y aquí se ve el fundador de Tututepec, quien es el señor Ocho Venado, Garra de Jaguar, y Yanacua Teyusiñaña. Y nos atrayó la atención mucho, ¿no? Por la fama que tiene Tututepec en los códices y los fuentes etnohistóricos. Nos dio la idea que Tututepec fue un imperio, no sino una capital, pero abarcó casi la mayoría de la costa oaxaqueña. Y se ve su territorio aquí con docenas de comunidades que pagaron tributo a la capital, cosas como hachuelas, oro en polvo, plumas, etc. Y sabemos que esa área es rico en recursos, ¿no? Entonces, decidimos que necesitamos hacer una investigación para complementar los datos etnohistóricos y de los códices. Entonces, al principio la idea fue, los objetivos del proyecto es profundizarnos en los temas de la economía política y hacerlo desde abajo, de investigaciones de conjuntos habitacionales de los comuneros. Entonces, estudios de los materiales, las estructuras, la arquitectura, pero también tuvimos mucho interés en la interacción entre los élites y los comuneros. Y aparte, cómo fue la vida cotidiana, qué comían, qué producieron, cómo fueron sus vidas. Entonces, esas son las ideas generales del proyecto en Tututepec. Si visitan a Tututepec hoy día, van a ver al asentamiento contemporáneo de hoy día que cubre el antiguo núcleo del sitio. Y se ve la iglesia allá en esta diapositiva que está sentada encima de una plataforma prehispánica que mide como más que 10 metros de altura y está capada hoy día por muros, pero hay tepalcates cayendo de los lados y es probable que este lugar fue la ubicación del Palacio Real y una cancha de pelota a lo mejor y un templo. Y hallaron varias piedras grabadas de esta área que confirma que eso fue el centro. Aparte, se ve Cerro Yucusá. Y es un cerro sagrado que sigue siendo importante en la comunidad hoy día. Y Raúl puede hablar más de eso, es un experto más en este tema. Pero es importante, es un parte del paisaje y es parte de las actividades, las fiestas del pueblo. Bueno, las investigaciones arqueológicas empezaron con un recorrido de la superficie por
Arthur Joyce de la Universidad de Colorado. Y él confirmó esta área y, ¿cómo se llama? El asentamiento del sitio abarcó 22 kilómetros cuadrados. Es grande. Esta área, la Mancha Negra, es el pueblo actual. Entonces, en la época prehispánica fue mucho más grande que hoy día. Y Joyce también estimó la población del posclásico tardío entre 10 y 20,000 personas, es decir, una ciudad. Entonces empezamos en 2004 y 2005 con excavaciones de conjuntos domésticos y hasta pues hemos hecho estas excavaciones en dos áreas. En un área que está un poco fuera del centro, que es el triángulo en el área noroeste, y el otro triángulo rojo es de las excavaciones en 2022 que estuvieron en el centro. Entonces, para ver cómo es la arquitectura de las residencias de comuneros en Tututepec, se ve así. Este es residencia A y C, y son casas humildes, pero no son muy diferentes de las casas tradicionales hoy día, hecho con paja y ramas y bajareque y piedras para sus fundamentos. Y tengo unas diapositivas para enseñar el tipo de material que encontramos. Esta es la cerámica, y la cerámica de Tututepec es muy distinto, es muy bonito, tiene mucha decoración, casi no hay que no tiene. Hay algunos, pues hay un tipo de ollas y cajetes utilitarios que no tiene pintura, pero la mayoría sí. Y así se ve la gama de material, incluso sellos y malacates y moldes, figurillas. Aquí otra vista de cómo se le ve las formas que usan para uso general, para cocinar y almacenamiento, para servir comida y bebida. Y tiene muchas, es muy distinto, pero tiene conexiones con otras áreas de la Mixteca que van a ver en un minuto. Tiene más conexión con la Mixteca alta, con el tipo pilitas. La cerámica policromada en Yucusá es muy común, y eso es muy diferente que otros lugares, otros cacicazgos en la Mixteca. Y pensamos que algo políticamente que es diferente en Tututepec, y los comuneros tuvieron mucho acceso. También puede ver un sahumador y una tapadera para un brasero a la izquierda abajo. Bueno, hablando más de la cerámica policromada, en muchos casos en la Mixteca Alta solo se encuentra en las casas de élites o la nobleza, pero en Tututepec está por todos lados. Es muy interesante. Indica que en esta área también hay recursos como cacao. Parece que están tomando cacao los comuneros de Tutu, y encontramos los restos botánicos de cacao en las casas. Entonces está bien claro, ¿no? Y bueno, como es un área de producción, pues es probable que ellos están sembrando el cacao y entonces tienen el derecho de tomarlo también. Pero es muy interesante que la cerámica policromada es muy accesible. Hicimos estudios de procedencia, de petrografía y activación neutrónico, y parece que todo está hecho en Tututepec. Habían varios talleres, entonces no es de un taller, pero parece que hay varios, pero no hay muchos importados. La cerámica es local, y los diseños que tiene están muy conectados con las policromadas en otras áreas del estado. Muy bien, hablando de la cerámica, también tenemos mucha evidencia de la producción textil
y de algodón en particular. Más que nada son los malacates. Y si caminas 5 minutos en la superficie de Tututepec, van a ver tepalcates y a lo mejor van a ver malacates. Están por todos lados. Parece que todo el mundo ahí hilaba algodón con malacates. Aquí se puede ver diferentes tipos, pero más que nada es el tipo C, los bicónicos. Y no son muy decorados y son muy estandarizados. Yo creo que llegaron a un nivel de producción que hicieron muchos malacates y no hacen caso a la decoración. Fue una producción rápida y de volumen, de escala. Y la distribución de las malacates en las casas es así. Son muchos. Hay más malacates en las casas de Tututepec de cualquier otro lugar de Mesoamérica. Están en un nivel muy alto. Nos dice que la producción fue muy importante y de sobre. No para su uso, pero para intercambiar. A lo mejor parte de su producción del hilo de algodón fue pagado al Estado, pero yo creo que otra parte se queda con ellos. Y con eso se pudieron intercambiar para recibir otras cosas como la cerámica policromada, la obsidiana y otras cosas. Bueno, también estudiamos mucho las plantas, la macrobotánica que encontramos en las casas, y eso nos da una vista de la vida cotidiana, la gastronomía, que nos interesa mucho y creo que está de interés para el pueblo hoy día también, porque encontramos muchas cosas que tienen una conexión directa hoy día, muchos comales, evidencia de tortillas, pero también mucho cacao, mucho aguacate, girasol, frijol, maíz obviamente, calabaza, chipil, pero estamos trabajando los otros ahora que no son tan común como los quelites y los tipos de plantas que tienen un uso medicinal y uso ritual. Y ya estamos trabajando los estudios etnobotánicos en el pueblo hoy día para entender mejor las aplicaciones para las varias plantas. Bueno, hablé un poco de la producción de algodón. ¿Para qué? Creo que es para intercambiar para obsidiana, que es vidrio volcánico, ¿no? Viene del altiplano, no hay fuentes de obsidiana en Oaxaca. Es decir, que todo estuvo importado a Tututepec de larga distancia y la mayoría vienen de Pachuca, Sierra de Navajas, cerca de Pachuca, y Pico de Orizaba, que está en la frontera entre Veracruz y Puebla. Viene de lejos y hay mucho en las casas de comuneros también. Casi no usan otros tipos de lalítica como sílex. Es como 90% obsidiana. Es decir, que la gente común en Tututepec tenían algo para intercambiar. Aparte, recientemente, en el año 2022, encontramos un taller de obsidiana y estamos en el transcurso de profundizar nosotros en este tema para entender mejor, pero parece que había gente en Tututepec que recibieron núcleos de obsidiana de Pachuca y de Pico de Orizaba y hicieron navajas en las cajas allá para distribución local. Aparte tenemos evidencia de metalurgia de cobre, aquí un crisol, un embudo de cobre que es parte de la producción de cascabeles, y también los comuneros también tuvieron acceso a cobre, que es muy interesante. Hay unas muestras de los tipos. Una hachuela a la izquierda, usaban como moneda en su mercado, y tenemos datos etnohistóricos que mencionan eso. Entonces estamos trabajando las hachuelas también. Las hachuelas son muy interesantes y Oaxaca es un centro en toda Mesoamérica
para este tipo de moneda. Y en la costa encontramos este tipo más que otros. Y ahora estamos tratando de entender el papel de la hachuela en el comercio, pero también en la vida ritual, porque hay muchas ofrendas de las hachuelas de cobre, también en los valles centrales. Y bueno, aparte de mis estudios en las investigaciones en el campo, también estoy trabajando con el museo y las colecciones allá. Y fue muy importante la fundación de este museo porque preserva muchas cosas muy importantes como las piedras grabadas que se ve allí. Estos núcleos de obsidiana fueron donados de los estudiantes de la escuela CECITE, que nos atrayó la atención, que tal vez hay un taller allá. Entonces es gracias a los estudiantes y el museo preservando esta información. Pero aparte, uno de los hallazgos más destacados de mi tiempo en Tututepec es este asemblaje de moldes de cerámica que están preservados en el Museo Yucusá. Y después de estudiarlo, poco a poco, los diseños revelaron a mí que fueron, ¿no? Al principio fue muy enigmáticos porque no existen moldes de este tipo en toda Mesoamérica, pero después de estudiarlos y también verificar con otros museos como el American Museum of Natural History y Museo de las Culturas de Oaxaca aquí y Museo Nacional de Antropología, coinciden los moldes con unas cuentas de oro como esta ranita, y se ve que no es exactamente el mismo, pero coincide más o menos. Y aquí es otro que está muy claro, son los dientes de humanos que aparecen en los moldes. Entonces, después de encontrar unas coincidencias, vimos más y más y más para confirmar. Este collar de dientes de oro son del Museo Nacional de Antropología en DF y coincide claramente con este molde. Hay otra vista aquí, se ve la línea enfrente que está bien claro. Aparte tenemos evidencias de muelas de jaguar aquí, y a la derecha a lo mejor uno de ustedes reconocen este collar de oro que está, la tumba 7, ¿no? Del museo aquí en Oaxaca, coincide también. Otro aquí que tiene la cara de humana, con parte del tocado, que es el paladar de un animal. No sabemos exactamente qué es, pero hay coincidencias con las imágenes en los códices también. Otro ejemplo aquí es un molde de jaguar, o puede ser un venado también. Podemos discutir eso. Entonces, con este trabajo pudimos reconstruir los pasos de la cera perdida en Tututepec, que es muy distinto. No hay otra área en Mesoamérica que tienen esta técnica de usar moldes para hacer los núcleos. Entonces es muy importante para la metalurgia de Mesoamérica esta contribución del pueblo de Tututepec. Y bueno, es muy importante, debo decir también que esta evidencia confirma que Tututepec fue un capital de orfebres, ¿no? Un lugar que tiene la mejor evidencia de orfebres en todo Oaxaca hasta la fecha. Los moldes son muy buenos para confirmar eso. Y pensamos que los reales de Tututepec fueron apoyando los orfebres con el fin de usar estas joyerías para conectarse con otra nobleza en otras áreas, es decir, hacer alianzas con otras casas reales. Y ya sabemos que están también
mandando a sus hijas a otros cacicazgos, ¿no? Para conectarse, hacer las alianzas. ¿Sí? Entonces, parece que los orfebres fueron parte de una estrategia política de la nobleza de Tututepec. Bueno, quiero hablar un poco más de mis estudios actualmente porque he cambiado mucho en mi énfasis. Ahora estoy trabajando con la idea de incorporar la etnoarqueología en mi trabajo porque me di cuenta que estamos trabajando en una área de producción textil tradicional que es muy único en Oaxaca, en México, en el mundo realmente. Tiene todos los pasos, ¿no? Ellos están sembrando algodón de esa área, hilan el algodón a mano, tejen. Es muy rico. Entonces estamos profundizando en este tema también porque eso fue una capital algodonera. Entonces tenemos que hacer caso, ¿no? A los sabios hoy día, los sabias, debo decir, y aprender de ellos. Y parte de los estudios nos dio cuenta que los que hacen los malacates en Jamiltepec, en la costa de Oaxaca, son escasos, no hay muchos y son muy grandes. Entonces ahora estamos trabajando para documentar el proceso de hacer los malacates tradicionales, porque está en riesgo de perderse. Y también nos puede decir un poco más sobre los malacates de la época prehispánica y puede ayudarnos a interpretar los patrones que encontramos. Entonces estamos metidos en este tema ahora, estudiando todos los materiales, cómo se hacen, las estrategias y todo. Este es el Don Santiago. También estamos trabajando con las mujeres que preparan el algodón nativo de la área, como el coyuchi, pero hay de otros colores como crema y verde y rojo. Y puedes ver unas fotos allá de San Juan Colorado y cómo hilan todo el proceso de preparación del algodón, pero también cómo hacen el algodón. Es increíble que el malacate de hoy día es muy similar a lo que tenemos en la época prehispánica. Aparte, profundizando en este tema, estamos aprendiendo también cómo es el malacate y su significado en los pueblos hoy día, especialmente en Jamiltepec, donde los ciudadanos dicen, somos malacateros, ¿no? Entonces es muy importante. Ellos y las mujeres también usan como adorno durante las fiestas patronales y cuando bailan. También hay coincidencias con los códices que son muy llamativos, ¿no? Y parece que pues hay que no estoy listo para comentar mucho en este tema ahora, pero hay algo aquí que merece más investigación. Y en resumen, es muy obvio que Tututepec fue una capital, pero un imperio en la costa de Oaxaca que fue muy poderoso y nunca fue conquistado por los aztecas. Es una de las áreas que nunca fue conquistado y a lo mejor fue uno de los cacicazgos más importantes en el posclásico tardío. Yo creo que su rol como pueblo algodonera fue clave en su éxito económicamente, pero políticamente también. Y creo que su extensión a lo largo de la costa fue parte de eso, fue la idea de agarrar más gente para sembrar más algodón y tener más manos para hilar el algodón. También fue un imperio con un mercado y el comercio fue muy importante. Atrayó mucha gente del altiplano con obsidiana y otras cosas. También fue una capital de orfebrería que merece también más atención y tiene un rol importante en el desarrollo de
metalurgia en Oaxaca y en toda Mesoamérica. Y también, finalmente, un comentario sobre la etnoarqueología y su potencial para un proyecto como este, que está enfocado en el postclásico tardío, está muy obvio. Entonces estamos echando las esfuerzos para profundizar más como en el área de etnobotánica, etnomusicología y pues la agricultura. Y ahora voy a pasar el micrófono a mi colega ingeniero Raúl López Nicolás. Ok, buenas tardes a todos. Por ahí, en esta parte, la función de un museo comunitario en el trabajo que ha hecho Marc con arqueología para esta área, ha sido un poco más con la comunidad en conjunto, ya que al ser comunitarios siempre se tiene que tener el aval de todo el pueblo, de toda la comunidad. ¿Y cómo se hace? A través de una asamblea. Entonces, en esta parte ahorita a mí me toca estar en turno en el museo comunitario, pero cada 3 años se cambian los comités. Cada 3 años se reúne la asamblea, se reúne el pueblo y convocan para hacer un nuevo comité, para rendir cuentas, dar informes. Y en esta parte, pues Marcos ha conocido a muchos encargados del museo, ¿no? Desde el 2005 hasta la actualidad, pues sí ha conocido a varios. Entonces, las comunidades, cabe mencionar que ya están lastimadas en algunos casos por agentes externos, han sido engañados y pues de alguna manera han sido utilizados, ¿no? Entonces las comunidades actualmente ya no se fían de agentes externos que llegan a la comunidad sin antes tener documentos formales para la presentación con la comunidad. Y entonces Marcos, siempre que llega, desde un principio se le solicitó por la comunidad permisos de Lina federal, estatal, y después de esto se presenta con la autoridad municipal, con la autoridad de bienes comunales, y así Marcos ya puede tener entonces el acceso a la comunidad para hacer los proyectos que tiene en mente, ¿no? Realmente ha sido de mucho beneficio. El museo comunitario como tal siempre tiene la finalidad de que estén vivos prácticamente los saberes comunitarios, que estén fluyendo y que estén pasando de generación en generación. Para ello es necesario que las personas grandes de la comunidad siempre deben estar al pendiente de las nuevas generaciones. Y más ahora que estamos en un mundo globalizado, todavía necesitamos más ese apoyo. Bien, ahora cuando las nuevas generaciones ven llegar a Marcos, pues surge la duda, ¿no? ¿Y qué hace Marcos acá? ¿Qué hace Marc? ¿Es un extranjero? ¿Y cómo sabe de nosotros? Bueno, ya entonces entra la parte donde explicamos que Marcos es arqueólogo. Así como Marcos, también han llegado antropólogos, han llegado historiadores, y se le explica a la comunidad de que van a hacer un trabajo que al final de cuentas nosotros como comunidad tenemos una idea sobre algunas situaciones, algunas actividades actuales, pero necesitamos también el lado de la vista científica. Entonces, para ello están ellos, para que nos apoyen y para que la comunidad también pueda tener datos reales, datos con evidencia arqueológica, estudios en laboratorio. Y esto pues de alguna manera da la confianza ahora de poder hablar con seguridad de lo que en algún momento pues se decía, fuimos un imperio, fuimos esto, fuimos el otro. No, tranquilos, fuimos esto, estos datos hay, así hasta de tal a tal lugar abarcó. Y es ahí donde las nuevas generaciones ahorita en la actualidad ya hablan con seguridad de estos temas. Sabemos también que en los pueblos en la costa de Oaxaca y en muchos otros lugares en su momento hubo mucha discriminación. Entonces los pueblos originarios perdieron mucho conocimiento, ¿no? Y si no lo perdieron, por ahí lo preservaron, pero son muy celosos de este conocimiento. Entonces no quien sea puede acceder a este conocimiento. Para esto hay que tomar en cuenta que en la mayoría de pueblos entran los partidos políticos y se acaban los usos y costumbres. Entonces el museo comunitario parte entonces de la idea de conservar esa manera de dar un servicio a la comunidad, y a partir de esto pues se generan los comités. Pero también cabe mencionar que Tututepec no es el único museo comunitario, existen muchísimos museos comunitarios en Oaxaca, en el país y pues en todo lo que es Sudamérica. Entonces, en esta parte el museo comunitario pues actúa como una herramienta en la comunidad que ayuda a rescatar, ayuda a preservar, ayuda a difundir, pero al mismo tiempo también da el apoyo y respaldo a profesionales en el tema de antropología, arqueología y los historiadores. Bien, en esta parte
como siempre se busca la manera de preservar los conocimientos comunitarios, se parte una gran cantidad de talleres, de actividades, donde conocedores del tema tienen que impartirlo a los jóvenes. Hemos trabajado muchísimo con ellos. ¿Por qué? Porque les hablaba hace rato de la discriminación. Si empezamos a trabajar con las personas adultas, ellos tienen una idea que en su momento pues les tocó vivir una situación donde quien hablaba la lengua materna, el mixteco, pues era humillado prácticamente, ¿no? ¿Ante quién? Ante los que tenían el dinero, los que tenían el poder, los que mandaban, decían prácticamente. Entonces, en la comunidad se partió con dos clasificaciones sociales. Tenemos, decían ellos, los de razón y los indios, así tal cual, ¿no? Entonces, a nuestros adultos en la comunidad les tocó vivir esa parte. Ellos, para que a sus hijos no los maltrataran, no los humillaran, dejaron de enseñar ciertos conocimientos, entre ellos la lengua, entre ellos esta forma de vestir tradicionalmente, y así varios conocimientos que de alguna manera se empiezan a perder. Las nuevas generaciones actualmente no hablan mixteco, lamentablemente no lo hablan, no entienden algunas cuestiones de las mayordomías o tradiciones de la comunidad. Entonces el museo comunitario es ahí donde entra con esta dinámica de empezar a acercar este conocimiento a las nuevas generaciones a partir de los señores que en su momento fueron humillados, pero que ahora se les da el valor de lo que realmente tienen, un conocimiento muy importante para la comunidad. Aquí vemos en la imagen este taller de música, música de viento, pero al mismo tiempo se impartieron talleres con música tradicional, música con flauta de carrizo, música con lo que sería tambores, para que se utilicen las mayordomías, ya que en la comunidad solamente lo hacen personas adultas y ya no hay quienes sigan esta parte de la tradición. Entonces vemos en esta imagen que están niños de entre 10 años, 13 años y mucho. Entonces todos ellos ahorita tienen una idea distinta de lo que tuvieron los padres en su momento, ¿no? Ellos no supieron de discriminación, entonces para ellos hablarles de su historia, hablarles, cuando Marcos habla de toda esta grandeza de lo que fue, ellos ven entonces un panorama enorme y se identifican, ¿no? Y empiezan a apropiarse de este conocimiento, y eso es punto a favor. Es ahí donde el museo comunitario decide que estas acciones que hacen ellos es importante para la comunidad, porque es un respaldo, un trabajo mutuo en equipo. En esta parte tenemos talleres que se han dado, y estos talleres regularmente se hacen con la Unión de Museos Comunitarios del Estado de Oaxaca. En esto cabe recalcar que tenemos 21 museos comunitarios registrados con esta unión, y tenemos a 2 antropólogos que han estado siguiendo muy de pie todo esto, el seguimiento con cada comunidad y el apoyo para que no decaigan. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que el museo comunitario pues no tiene recursos para poder sostener el proyecto de un museo comunitario, ¿no? Y empiezan de que pues no tenemos para esto, no tenemos para el otro. Pero ahí es donde entra el apoyo de los antropólogos, y ellos dicen, momento, la comunidad en su momento fue fuerte, la comunidad en su momento hizo esto, existían los tequios, existían estas actividades. Y es ahí donde se le empieza a dar de vuelta esa capacidad de poder ser autónomos, de poder volver a tomar esa fuerza como comunidad y volver a organizarse para poder sacar adelante un problema que esté en la comunidad. Ellos, a partir de estos talleres, empiezan a conectarse virtualmente, como lo ven en la imagen de abajo, con museos, los 21 museos del estado, con niños, con jóvenes de otros pueblos. Y Tututepec lamentablemente ya no tiene usos y costumbres, se rige por partidos políticos. Entonces cuando ellos se conectan con otros niños donde sí existen los usos y costumbres, y los niños hablan orgullosos de los bastones de mando, hablan de los rituales a la lluvia, de los rituales después de la cosecha, hablan de situaciones o de pedimentos del agua, entonces se quedan ellos maravillados, porque en Tututepec se habla como historias, como leyendas, como cosas que hacían en algún momento. Y cuando lo ven que en otras comunidades está sucediendo, para ellos en la comunidad de Tututepec es importante, porque dicen pues no está muerto, está vivo. Entonces si está vivo en Tututepec, podemos hacer también que esto funcione, que esto vuelva a suceder. No sabemos cómo lo hacían, pero podemos guiarnos a través de los pueblos que todavía hacen o ejercen este tipo de actividades que dan identidad a la comunidad.
Es ahí que después de estos talleres virtuales se hace un taller presencial donde asisten todos los niños a una comunidad y justo ahí son apoyados por adultos que enseñan estas prácticas, estos saberes comunitarios, y es ahí donde la juventud de Tututepec pues empieza a entender lo que los arqueólogos están haciendo en la comunidad y empiezan a entender por qué Marcos está en la comunidad haciendo excavación, está interpretando datos, está haciendo trabajo de laboratorio para observar la obsidiana, para ver de dónde proviene, y ellos empiezan a comprender todavía con más detalle este tipo de situaciones a partir de este trabajo que se hace en conjunto con toda la Unión de Museos Comunitarios. En esta imagen vemos un taller de grabado. Esto es como un apoyo extra del arqueólogo, no solo da el trabajo de que voy a excavar y voy a medir cierta cerámica. Marcos también está apoyando a la comunidad con ciertos talleres que para las juventudes es bueno porque de alguna manera ellos empiezan a interpretar todos esos conocimientos que él tiene sobre algunas imágenes que ha encontrado en vasijas, algunas imágenes de nuestras estelas, nuestros monolitos. Ellos empiezan a identificar personajes importantes y empiezan a plasmarlos y empiezan a decir, no, pues yo quiero este, yo me identifico con este y lo plasmamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el trabajo que hacen pues arqueólogos, antropólogos, historiadores, es bueno. ¿Por qué? Porque le está dando o está fortaleciendo la identidad en las juventudes y en la comunidad. Y entonces pasa algo chistoso, que con estos talleres, una vez que se hacen, el niño lleva la información a casa y dice, ¿sabes qué, mamá, papá? Hicimos esto porque en Tututepec era así de grande y en Tututepec hacían esto y en Tututepec tenemos cerámica de muchos colores y era producto de los colores de plantas, de insectos, y empiezan ellos a hablar con tanta, pues ahora sí que alegría puedo decir, y empiezan los papás a interesarse. Y empiezan los papás como que, oye, el otro día mi hijo llegó hablando de esto y del otro y yo no sabía de esos temas y hasta me dio pena porque mi hijo está sabiendo más y yo que soy el adulto no sé de eso y soy de aquí del pueblo y yo no he entrado al museo porque me da pena. Y empiezan los señores o los adultos, los padres a entrar al museo. ¿Por qué? Porque de alguna manera implícitamente se está haciendo este trabajo de inyectar esa parte, de reapropiarse de sus conocimientos como tales, de su identidad. Aquí vemos una exposición de este taller. Tenemos un día de plaza el domingo, también es un proyecto que se está echando a andar en la comunidad para volver a recuperar esa actividad que ya no se hacía por mucho tiempo y que el Comisariado de Bienes Comunales empezó a retomar esta iniciativa, ¿no? Y empezó a dar la prioridad de que las personas se reunieran para vender sus productos y se hiciera el mercado local. Pero es ahí mismo donde se echa a conocer a las personas todo lo que se imparte en estos talleres, todo lo que se imparte en el museo, las actividades que hacen. Y pues los niños ahí están, ¿no? Presentando sus trabajos, los niños orgullosos de que hicimos esto, y pues ellos son los personajes principales en esa exposición, ¿no? Entonces esto ayuda a reforzar esa seguridad en ellos y ya no está como en 10 años atrás, ¿no? Que los jóvenes de 10 años atrás no tenían como que ese gusto por querer saber un poco de la historia o integrarse a estos talleres. Y en la actualidad se pone un aviso, va a haber taller en el museo, yo quiero asistir, yo quiero, pero no puedo, voy a trabajar, voy a hacer lo posible por llegar, ¿no? Y empieza a ver este tipo de situaciones que no se veía tiempo atrás. Y en su momento Marcos lo fue viendo, 2005 a 2026, Marcos ha visto, yo creo, esa evolución en la comunidad, de cómo las generaciones se están apropiando de esto o cómo ha cambiado incluso todo lo que rodea a la comunidad en su construcción, en su arquitectura, en lo que sería la mentalidad de los jóvenes. Y pues igual, a partir de estos talleres también se dan talleres de dibujo, talleres de fotografía, talleres de interpretación de códices con otros arqueólogos, y esto empieza a fluir. Y los mismos jóvenes a veces dicen, pues es que yo no entiendo esto, ¿nos ayudaría usted a que alguien nos explique? Sin problema, buscamos la manera, ¿no? Aunque no sepamos ni de dónde podemos sacar la información, pero nosotros decimos que sin problema, ¿no? La idea es eso, de que el niño sienta la seguridad o sienta la certeza de que hay alguien de respaldo y que ellos pueden tener esa información y pueden sentirse seguros de esa parte, ¿no? En esta otra imagen, resulta que de tanto que se le imparten talleres, tanto que hablan los arqueólogos, de alguna manera ellos están aprendiendo. Ellos están empezando a conocer lo que hay dentro de su museo. Y resulta que cuando llegan escuelas a recorridos dentro del museo, luego llegan escuelas de 150 alumnos.
y uno solo como guía no puede dar el recorrido solo. Entonces yo les pregunto, ¿alguien de ustedes quiere apoyarme? No, yo quiero, y ya se salen un montón de niños, tenemos 10 niños y ya dividimos el grupo en cantidades para ellos y son los niños los que empiezan a dar el recorrido, son los niños que están en el paraje de Yucusá, en la foto que enseñó Mark, dando esta parte de la historia de la fundación de Tututepec. Otros ya están en el museo, otros ya están en los murales del Palacio Municipal, otros están en la iglesia, y así nos vamos moviendo con ellos, y ahora resulta que son ellos los que empiezan a tomar el papel de guías, y esto es bueno porque al final de cuentas en su momento lo hacían adultos, y ahorita que lo hagan jóvenes, está empezando a cambiar esa perspectiva de que no solo los grandes pueden, también los jóvenes, si se les da la oportunidad, también pueden apropiarse de este conocimiento. En esta otra imagen vemos tequios. En Tututepec los tequios ya no son tan comunes. Si tú citas un tequio, llegan muy pocas personas. Entonces, si no hay una remuneración económica, no voy. Y si no va a haber comida, no voy. Entonces ya como que si no hay algo a cambio, yo no voy, ¿no? Y en esta imagen, pues vemos algunos que están pintando el museo. Por ahí tenemos otras imágenes donde están en las mayordomías, ayudando a hacer tortillas, donde están ayudando a cargar leña, están ayudando a limpiar con el machete el monte del lugar. Y entonces estos niños empiezan a jugar a, pues justo esto, ¿no? Prácticamente a ser adultos apoyando en un tequio, cuando realmente son niños o jóvenes o adolescentes, y ellos empiezan a tener ese gusto por apoyar. Incluso ellos preguntan, ¿cuándo va a haber un tequio? Para que nosotros podamos integrarnos. Pero en esta actividad, ellos de alguna manera comprenden que también en la comunidad los arqueólogos y antropólogos que han estado llegando también de alguna manera se han sumado a actividades y dicen ellos, y si él se suma a las actividades, ¿por qué nosotros no, que somos de acá, ¿no? Y empieza a ver como que esa parte de que yo soy de aquí y yo también puedo y denme la oportunidad, ¿no? Se habla obviamente con las personas adultas de las mayordomías y son los señores los que dicen, adelante, tráiganlos. Y son los señores que en la mayordomía están diciendo, mira, esto se hace así, esta madera se tiene que hacer de tal árbol porque es la más buena, y empiezan a explicarle a los jóvenes, y es ahí donde empieza a jugar este papel de intercambiar información entre dos generaciones distintas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque de alguna manera ellos ahora tienen ese gusto de querer aprender, porque ya hay un principio, ya hay documentos o artículos que ha publicado Mark en su momento, y que estos artículos de alguna manera los hemos visto en los talleres y los hemos de alguna manera estudiado, por decirlo así, y ellos empiezan a comprender situaciones que anteriormente no se hacían, ¿no? Actualmente en la comunidad pues se parte también de la nueva escuela mexicana, donde se integran los conocimientos de la comunidad hacia lo que son las escuelas, ¿no? Y es ahí donde empiezan a fluir también los niños a querer saber un poco más. Vemos aquí a los chicos del servicio social, igual haciendo esta actividad de los tequios, y pues igual, en esta otra parte tenemos la colección y la exhibición del museo, pero esto aquí en un museo comunitario es totalmente distinto a la dinámica a un museo pues tradicional, convencional. ¿Por qué? Porque aquí la comunidad no ve las piezas como piezas, sino ve cada una de los elementos culturales que están allá adentro como parte de la comunidad. Incluso la imagen que está en medio, para la comunidad es una deidad, y en lo que es el mes de mayo hay algunas personas de otras comunidades que van a dejar ofrendas, y otras personas que son de la comunidad o de la cultura mixteca, que en su momento llegan en el mes de octubre a dejar ofrendas, a agradecer por todas las cosechas obtenidas, y llevan semillas, llevan flores, llevan copal. Entonces ellos tienen cada uno de los elementos culturales de ahí del museo vistos como utensilios que utilizaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, y que eran grandes o eran muy buenos haciendo su trabajo, y empiezan a hablar sobre lo que sería pues las pinturas que hay ahí grabadas o cómo están trabajada la cerámica. Y esto pues a los jóvenes les entra como ese orgullo, ¿no? De ver pues estas imágenes. Si el abuelo está respetando esto así, pues quiere decir que es importante, ¿no? Y empiezan ellos también a cargar con esa imagen prácticamente de quererse conservar ese conocimiento de los abuelos. Ya por último tenemos aquí esto, ¿no? Donde ellos empiezan a apropiarse de esto que hay en el museo, y vemos la ritualidad. Ellos mismos empiezan ahora a acompañar a los señores grandes
para hacer este tipo de actividades. ¿Y para qué? Para que en su momento esto no desaparezca. ¿Por qué? Porque en su momento en Tututepec no se hacían, pero resulta que van de otras comunidades a hacer rituales y Tututepec no lo hace, pues entonces como que empieza a caer esa parte de los niños, ¿no? ¿Y nosotros por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no lo intentamos? Y entonces ahí vemos niños acompañados de señores grandes, vemos de aquel lado en la esquina a los niños que están con la flauta de carrizo, que están con el tambor, y son ellos los que están apropiándose de este conocimiento, pero que es necesario el apoyo entre profesionistas en ciertas áreas de arqueología, de lo que es antropología, historia, pero también de nuestros adultos mayores en las comunidades, que son los que tienen una biblioteca de información en su cabeza, obviamente a su manera, pero que de alguna manera fue heredado de generación en generación y que actualmente pues es depositado en ellos, ¿no? ¿Para qué? Para preservar este conocimiento. Lamentablemente con la pandemia se nos fueron muchas personas adultas, se fue mucho conocimiento, pero que gracias a este tipo de trabajos que ellos hacen, para nosotros en la comunidad es como una manera también de preservar esta información, ¿no? Y pues con esto quiero yo comentar de que el Museo Comunitario espera que en algún momento todo esto no va a volver a ser igual como antes, lo sabemos, ¿no? Pero al menos que no muera, que se fortalezca, que esa lengua que está desapareciendo vuelvan a reapropiarse. Ahorita hay talleres de mixteco en la comunidad y ya hay jóvenes que están cantando algunas canciones en mixteco, están entendiendo las palabras y pues que se fortalezca y que en algún momento, así como en Tututepec, pues en muchos otros museos comunitarios de donde sea que estén, que tengan también esa fortaleza en la comunidad para no dejar morir estos saberes comunitarios y para que también en su momento sean pues apoyados por personas que tienen la manera de hacer conocimiento desde la vista científica. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Nuevamente muchas gracias por todo lo que nos compartieron esta tarde. Vamos a abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas para el público que tenga alguna pregunta, ya sea dirigida a Raúl o a Marc. Vamos a abrir este espacio de charla. ¿Quién quiere empezar? Yo quisiera que nos platicara un poquito acerca de la técnica de la cera perdida. Bueno, la cera perdida es una técnica que muchos saben hoy día, que usan actualmente, muchos que están involucrados en la artesanía, la joyería. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Ok. Sí, esta técnica viene desde Sudamérica o de la área istmo colombiano originalmente. Vino de Oaxaca alrededor del año 1250, 1300, por ahí. Y bueno, hay un estilo que desarrolló aquí en Oaxaca y los datos de la cera perdida y el desarrollo en Tututepec son alrededor de 1400 de nuestra era. No sé, ¿qué más le gustaría saber de la técnica? ¿Cómo funciona? Sí, ok. Pues es complejo para mí explicar en español, entonces, pero voy a intentar hacerlo. La verdad, yo encontré un diseñador gráfico para hacer para enseñar cada etapa, cómo usan los moldes en el proceso. Entonces, lo que es especial aquí es que usan esos moldes para hacer el núcleo que está adentro. Entonces, cada cuenta que ves, por ejemplo, en la sala de la tumba 7, esas cuentas todavía tienen el núcleo adentro. Es de carbón molido y mezclado con arcilla. En este ejemplo aquí, usan el molde para hacer el núcleo. Se puede
ver este número 1 y número 2. Número 3 sacan este núcleo. Luego está cubierto con cera, ¿no? Una capita, un lente de cera. Luego se pone un embudo abajo por su cola. Después de eso está cubierto con otro lente, pero ahora es de una capa de carbón mezclado con arcilla. Luego hay que hacerlo muy cuidadosamente. Después hay una capa más burda, es decir, más gruesa, en número 6. Y se ve en el parte arriba el embudo. Luego se calienta y se vierte para sacar la cera. Y luego se pone el oro fundido adentro. Y se toma el lugar donde estaba la cera, si explico bien. Luego, en número 8, se quebra la parte exterior para descubrir la ranita, en este caso, que está hecho ya en el oro. Y en número 9, en este caso de la rana, se puede sacar el núcleo de la área ventral, donde está la panza. Y al final se puede ver que con esta técnica se puede hacer muchas ranas que son idénticos. Y eso fue muy importante para su arte. Y se ve a la derecha, es otra rana, pero fue importante tener la capacidad de hacer multitudes que fueron idénticos. Y creo que ellos aprendieron esta técnica tal vez de Colombia o esa área, pero no queda claro. Pero está claro que la cera perdida vino de otra área. Lo que es especial en Oaxaca es el uso de los moldes. Buenas tardes, felicidades a los dos por su gran trabajo. Raúl, el año pasado tomé un tour con un grupo en Tututepec y me consta que es un excelente guía y que sabe todo de su comunidad, así que pues felicidades. Mi pregunta, espero que no se salga mucho del tema. Se habla mucho de la relación que tuvo, por ejemplo, Monte Albán con Teotihuacán, ¿no? Como esos dos núcleos en cierta época del clásico, me imagino. Pero por lo que he leído, también la zona mixteca tuvo mucha relación quizá con Xochicalco, con Cholula, o sea, con el centro de México, ¿no? Quizá las etnias nahuas o otomís. Entonces quisiera preguntarle si podría decirnos acerca de qué se ha descubierto o qué nos puede decir sobre esta relación justamente de la mixteca, quizá específicamente Tututepec, con la zona de Nahua. Estamos hablando de la época posclásica y las conexiones entre Tututepec y la área de México Central, Valle, la cuenca de México, más o menos. Sí. Sí. Bueno, hay conexiones que se ve en el comercio, ¿no? La obsidiana. Hay mucha obsidiana que viene de las minas de Sierra de las Nevajas, donde estaba, pero intercambio data a una época antes de los aztecas, pero sigue siendo una fuente importante para Tututepec. Entonces recibieron mucha obsidiana de Pachuca y no es un comercio sin un aspecto social, ¿no? Entonces vienen muchos comerciantes a Tututepec, a lo mejor quedaron mucho tiempo y intercambian muchas ideas y cuentos y todo eso. Entonces está claro que había una conexión fuerte. Aparte de eso, tenemos datos de esta escultura, esta piedra en particular. No tengo muchas fotos, pero tiene un sabor de México Central, de la cuenca de México. No es como ninguna otra piedra grabada del área de la Mixteca, ni los valles centrales, ¿no? Tiene un espejo en la espalda que llama la atención mucho de las esculturas de Tula, los Atlantid, templo de
los atlantes. Sí, entonces tiene rasgos que tienen una conexión. Aparte de eso, habían una comunidad rumbo a Pochutla que hablan una variación de náhuatl, pochuteco. Entonces habían esta conexión también. Entonces no hay mucho, pero parece que su comercio de Tututepec y su perspectiva fue hacia la Mixteca Alta y la Cuenca de México y las conexiones. También hay evidencia en los códices que podemos hablar de esos también, aunque no soy experto de los códices, pero algunos sabios piensan que hay conexiones con la nobleza de Tututepec y Cholula y Tula, y se puede estudiar eso en los códices. Hola, muchas gracias. Sobre el tocado de los maracates, yo te sugiero si puedes revisar a la Tlazolteotl. Es una deidad que tiene los tocados, tiene la greña de algodón y también tiene estas varas con las que baten y esponjan el algodón. Es una iconografía que se acerca mucho al trabajo textil que hacían allá en la región mixteca. Tiene justo ese tocado, atrás lo que tiene esta imagen es esta vara con la que baten el algodón para esponjarlo y poder hacer el proceso de hilarlo, ¿no? Y también es muy interesante la nariguera que también comparte Tlazolteotl, la nariguera en forma lunar, y todo el sentido que tiene el enredo de Tututepec, bueno, toda la región que tiene también elementos que las distinguen, ¿no? Pero todos comparten este textil púrpura, morado, en fin. Hay elementos también en Tlazolteotl que conectan con esta iconografía de la indumentaria de esta región y también el desnudo en el cuerpo, ¿no? Entonces, quizás te pueda ayudar eso y también conecta con la Cuenca de México, la imagen de Tlazolteotl y la actividad textil. Sí, gracias por el comentario. Sí, el enredo, el pozahuanco. Y aparte, no hablé de las figurillas mucho, pero hay muchos que tienen quechquemet y tiene también ropa que se puede identificar. Pero gracias por su comentario. Tengo 3 preguntas. La tercera sale a partir del último comentario que hiciste, donde mencionas que tienes figurillas con quechquemitl. ¿De qué época son esas figurillas? Porque sí los vemos en los códices, pero sabemos que en el siglo XVI ya no estaban de moda, ninguna relación geográfica, ninguna fuente menciona el uso de quechquemitl. Entonces parece haber sido una prenda de algún momento que en el momento de la invasión europea ya había pasado de moda. Esa es una. Entonces me interesa el fechamiento de las figurillas con quechquemitl. ¿Son posclásico temprano o hay manera de fecharlas? Otra pregunta para el ingeniero Raúl. ¿Las piezas que tiene el museo en su mayoría vienen de donaciones de los pobladores o de excavaciones o cómo se creó la colección del museo? Conozco el museo, es una colección muy bonito, muy bien representada, con piezas muy impresionantes. Entonces tengo esa duda de cómo se formó. Y la tercera pregunta para Marc. Como la zona nunca fue incorporado en la Triple Alianza, pero siempre se mantuvo independiente, en el trabajo que tienes en Tututepec, de alguna forma se puede notar una diferencia en esos patrones comerciales con otros señoríos de la Mixteca Alta, por ejemplo, que sí estaban incorporados. Por ejemplo, las rutas de obsidiana, si esas rutas estaban en tierras controladas por la Triple Alianza, como lo hicieron los de Tututepec para poder tener acceso a bienes que vienen de zonas controlados por la Triple Alianza. Gracias. Pues primero la cuestión es sobre las figurillas que tiene, y no tengo fotos hoy día, pero tiene,
son mujeres que tienen Kechkemet. Son de 1400 de nuestra era. Y interesante es que no llevan Kechkemet hoy día en la área, no he visto. Entonces es interesante y siempre o normalmente presumimos que esta figurilla representa lo que llevan la gente ahí, pero en este caso parece que no. Es sí. Pues en este caso es estilo Mazapan, tiene un nombre que nombraron los arqueólogos, pero está en muchas áreas de Mesoamérica. Entonces, esta figurilla en particular es posible que es una representación de algún tipo de ancestro o deidad que tiene Kechkemet como parte de su identidad, pero tal vez no es una depicción de las mujeres en Tututepec. Pero en la otra mano es posible, no sabemos si llevan Kechkemet. Y la segunda es para Raúl, creo. Ok, en esta parte